La Trini dice que no, no le deja cambiar el nombre. Qué raro. No, ya la estoy haciendo ya. Ya, voy a compartir entonces el Power. Por favor, recuerde colocar las anotaciones, profesora. ¿Perdón? Las anotaciones cuando compartan. Ah, ya niños, veamos entonces. Ahí coloqué, ahí está. Ya, coloqué, ¿no es cierto?, la fecha de hoy para que ustedes más o menos se guíen y sepan el orden de. Ya, y vamos al objetivo. Como dice ahí, recordar los aspectos más importantes del arco reflejo. Ahí me equivoqué, puse de él, del arco reflejo, las neuronas y el impulso nervioso. ¿Ya? Veamos entonces. Comencemos. Bueno, nosotros habíamos hablado acerca, ¿no es cierto?, de los reflejos o la respuesta refleja. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, que eran estos movimientos que nosotros producimos, que son muy rápidos, son automáticos, como dice ahí, y también son involuntarios. ¿Ya? Ahora, ¿por qué tiene estas características? Porque no va a participar el cerebro. ¿Ya? Y como se requiere que ocurran en un tiempo muy breve, ¿ya? Realizan la información que se mueve para que se genere, ¿no es cierto?, esta respuesta refleja, ¿ya? Recorre un camino como el más corto posible. ¿Qué implica eso? Que la información, ¿no es cierto?, llega a la médula espinal y no va hacia el cerebro, sino que se queda en la médula, ahí en la médula se genera la respuesta, y luego nosotros completamos, ¿no es cierto?, finalmente con este reflejo. Por ejemplo, lo que veíamos en las clases pasadas, la imagen, si se está quemando, ¿no es cierto?, la mano, si me estoy quemando la mano, ¿qué hacemos? Retiramos la mano, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí también está mostrado con flecha, ya que estas respuestas, estos movimientos que se generan, son debido a cierta información que va a llegar hacia la médula espinal y ahí se va a generar la respuesta que nos va a llevar a tener finalmente este movimiento. ¿Ya? Bueno, y estas respuestas reflejas, como dice ahí, son los principales mecanismos de defensa de los seres vivos. Entonces, todos estos reflejos que nosotros tenemos, el reflejo del estornudo, ¿no es cierto?, este reflejo cuando de pestañear, son todos mecanismos de defensa que tenemos los seres vivos. Hablemos en este caso de nosotros, ¿ya? Ahora, existe toda una estructura nerviosa que es la que permite que se realice esta respuesta o reflejo, ¿ya? Y esa estructura nerviosa o conjunto de estructuras nerviosas, ¿no es cierto?, que se reúnen y que trabajan para que se genere la respuesta refleja, es lo que nosotros llamamos el arco reflejo. Entonces, ¿no es cierto?, este acto reflejo, esta respuesta refleja, se produce debido al arco reflejo. ¿Ya? O sea, el arco reflejo está constituido por varias estructuras y por aquí va a llegar información, se va a mover información que finalmente va a hacer que se genere estos movimientos que son las respuestas reflejas. ¿Ya? Ahora, nosotros no debemos confundir porque los dos son conceptos distintos. El arco reflejo corresponde a un conjunto de estructuras por donde se moviliza información, ¿ya? Y el acto reflejo es la acción que van a realizar esas estructuras. ¿Ya? Finalmente que se traduce al final, ¿no es cierto?, en un movimiento. Como por ejemplo que yo retire la mano, si me pinché, si me quemé, por ejemplo. ¿Ya?
Bueno, componentes del arco reflejo. ¿Alguien recuerda cuáles son esos componentes del arco reflejo? Escucho. Componentes del arco reflejo. Andresito, ellos pueden hablar. Vía eferente o aferente o algo así, ¿no? Ah, ya, sí pueden hablar, sí, muchas gracias. Sí, uno es la vía aferente, correcto. ¿Cuál otro? La eferente. La eferente, ya. ¿Cuál otro? Porque son varios. Ya, veamos entonces. El receptor, que es el que capta, ¿no es cierto?, este estímulo, por ejemplo, que puede ser que un pinchazo en un dedo, que es lo típico que uno utiliza. La vía aferente, que son neuronas, no una sola, ya, que llevan la información. Esta información que captó, este estímulo que captó el receptor, la va a llevar esto que llamamos la vía aferente, que son neuronas. Van a llevar esa información. Después el centro neuronador, que en este caso específicamente es la médula espinal, ¿ya? Esta neurona, con parte de su estructura, van a llegar hacia la médula espinal, ¿ya? Y en la médula espinal van a tomar contacto con otra neurona que constituye lo que llamamos las vías eferentes, ¿ya? Se van a poner en comunicación estas neuronas y va a generar una respuesta que va a llevar la vía eferente, ¿no es cierto?, hacia un órgano que es el efector, ¿ya? Y aquí el efector es que finalmente termina realizando o ejecutando la respuesta. En este caso, generalmente es un músculo, ¿ya? Y aquí teníamos entonces, ¿no es cierto?, mostrado, tomé el mismo monito de la otra diapositiva, entonces, para que nosotros colocáramos, ¿no es cierto?, los nombres de los componentes del arco reflejo. Aquí está formado un arco reflejo, todo esto. Entonces, si yo golpeo acá, ese va a ser el estímulo y aquí va a haber un receptor. Esa información de este receptor va a ser transmitida, ¿no es cierto?, hacia esta neurona, que es la neurona sensitiva o vía aferente, ¿ya? Que va a ser en realidad más de una. Y esta información va a ser llevada hacia la médula espinal, ¿ya? Y esta información va a ser traspasada a otra neurona, y en ese traspaso, ¿no es cierto?, hay un análisis de información y se va a generar una respuesta. Y va a ser llevada, ¿no es cierto?, a través de estas neuronas, que van a ser las neuronas eferentes o las vías eferentes, o también neuronas motoras, que van a llevar la información y se va a producir finalmente, ¿no es cierto?, que este músculo se contraiga y en este caso la pierna se va a estirar, como se muestra acá. ¿Ya? Pero tiene que haber un estímulo, tiene que participar las vías o las neuronas sensitivas o vías aferentes, perdón. Tiene que estar la médula espinal, como siempre el laborador, tiene que estar las neuronas motoras o vías eferentes, y finalmente, ¿no es cierto?, este efector que va a ser, ¿no es cierto?, un músculo. Y vamos a tener este movimiento casi automático que nosotros en el fondo no podemos controlar. Nosotros nos golpeamos, por ejemplo, la rodilla, nosotros eso no lo controlamos. No es un movimiento voluntario, es un movimiento absolutamente involuntario y, como dice, casi inconsciente, en el sentido de que, claro, yo puedo ver que ocurrió, pero como yo no lo manejo, yo no lo decido, ¿ya?, yo no lo controlo, se habla de que, en el fondo, casi automático e inconsciente. Ahora, para que todo esto pueda ocurrir, en el fondo, para que los seres vivos, que hablemos específicamente del hombre, ¿no es cierto?, podamos realizar estas respuestas reflejas, existen, ¿no es cierto?, células que constituyen el sistema nervioso. Y nosotros vamos a estudiar a una de esas células, que es la neurona. Ahora,
El sistema nervioso está formado fundamentalmente por dos tipos de células. Las neuronas son una, que son las que vamos a estudiar, y las otras son las llamadas células gliales, o glías. Y hay varios tipos, ¿ya? De hecho, ustedes conocen uno de esos dos tipos, conocen. Una que son las llamadas células de Schwann, que tienen una idea de lo que hacen, y otras son los oligodendrocitos, ¿ya? Esas son células gliales, que en el fondo nosotros ahí más bien lo mencionamos, solamente no la hemos estudiado. Pero aquí vamos a estudiar, ¿no es cierto?, las neuronas. Ahora, son las células principales del sistema nervioso y se encargan, ¿no es cierto?, de la transmisión de los impulsos nerviosos. ¿Ya? Ahora, en las neuronas nosotros vamos a distinguir partes importantes, porque la neurona cumple funciones, que en el fondo es generar y transmitir los impulsos nerviosos. Para que puedan cumplir esa función, las neuronas tienen una estructura que se los permite. Esa estructura está conformada por el cuerpo celular o soma, las dendritas y el axón. ¿Ya? Esas son las tres partes que podemos distinguir a simple vista en estos modelos de neuronas que nosotros vemos usualmente en los libros, ¿no es cierto?, en imágenes. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, esta neurona, que es la neurona típica. Ahora, este tipo de neuronas es el que más se presenta en nuestro sistema nervioso. Son las más abundantes, son las que más abundan. ¿Ya? Recuerden que no son todas exactamente igual. Tienen parecido, pero no son exactamente igual. Bueno, y aquí vamos a reconocer esas tres partes principales que habíamos nombrado. ¿Ya? El cuerpo celular, que es todo lo que yo voy a mostrar acá, cuerpo celular o soma, que está conformado por, bueno, membrana celular, que ahí lo estoy como delineando, el citoplasma, que es lo que está acá, donde encontramos organelos, y el núcleo, en donde se encuentra el ADN material genético. ¿Ya? Entonces, en el cuerpo celular es donde nosotros encontramos bastante actividad, porque ahí se producen los procesos metabólicos de la célula. Aquí hay una serie de cuerpos, los organelos, entonces aquí está la mayor parte de la maquinaria de la neurona, porque la parte, si ustedes se fijan, como más grande. ¿Ya? Entonces aquí están todas esas estructuras subcelulares que constituyen a la neurona y que implican que, o determinan que haya una gran actividad. Luego están estas prolongaciones, el soma se prolonga, vienen como unas extensiones. Estas extensiones o prolongaciones son las llamadas dendritas. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos células con muchas dendritas. Salen de muchas partes del soma. O sea, estas dendritas están formadas por membrana y también por citoplasma. Todo esto es el citoplasma. Pero aquí queda membrana que está cubriendo el citoplasma que hay en su interior. Organelos hay muy poquitos en las dendritas. Muy poquitos. Aquí es donde hay más. Y luego está el axón. Pensemos que no tenemos esta material que lo está cubriendo. Pensemos en el axón que se prolonga y en su zona o región final como que se ramifica. ¿Ya? Pero todo esto es el axón. ¿Listo? Ahora, en el caso de este axón, nosotros nos encontramos con que está cubierto por un tipo de célula que constituye lo que se llama la mielina o la vaina de mielina. Pero si ustedes se fijan y recuerdan, habían partes que quedaban descubiertas y esas partes constituían, aquí no está señalado el nombre, los nodos de Rambier. Todas estas partes donde no hay vaina de mielina corresponden a los llamados nodos de Rambier, que son las partes desnudas o las partes sin vaina de mielina. Esos.
y esta otra parte que se denomina terminal axónico. Ahora, el terminal axónico, si le preguntara qué características estructurales tiene el terminal axónico, que es como ramificado. Se ramifica, o sea, el axón, en su parte terminal se ramificó. Y en la parte final tenemos unas zonas abultadas, como que se dilató acá. Y esas zonas abultadas o dilatadas es lo que se conoce con el nombre de botones sinápticos. Por lo tanto, esta neurona va a tomar contacto con varias otras neuronas y va a traspasar información que se va a generar acá en la membrana y la va a traspasar a través de estos botones sinápticos a varias neuronas, no solamente a una. ¿Ya? Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, mencionado las partes principales que eran el cuerpo celular soma, el axón y las dendritas. ¿Ya? Y luego las partes de las partes, por decirlo de alguna forma. ¿Listo? Veamos ahora. Y aquí está lo que yo les mencionaba, bien resumido. El cuerpo celular soma, parte principal de la célula, contiene el núcleo y los orgánulos. Y en el núcleo está el material genético, es decir, el ADN. ¿Ya? Y aquí hay una gran actividad química, ocurre entonces los procesos metabólicos, ocurre el metabolismo celular. Después son las prolongaciones, las dendritas, prolongaciones cortas y ramificadas, y las heces, y que están formadas de membrana celular y citoplasma. Ahora, ¿cuál es la función de ellas? Recibir el impulso nervioso de otras neuronas. Entonces, de otras neuronas va a llegar información, va a llegar impulso nervioso hacia esta neurona a través de las dendritas va a llegar. ¿Ya? Y luego aquí estamos mencionando el axón, que es la prolongación larga y única, en un solo axón. Ahora, en su zona terminal, en su región terminal o final, ¿no es cierto?, ese axón está ramificado y le damos un nombre más específico. ¿Ya? También, al igual que la dendrita, está formado por membrana celular y citoplasma. ¿Ya? Organelos también hay muy pocos. Y las funciones de este juego sería conducir el impulso nervioso, conducirlo a todo lo largo de él. Eso implica que se mueva por acá, y yo lo llamo que conduzca el impulso nervioso, porque el impulso viene de aquí, pasa por la membrana del soma, y luego se conduce por acá. Y se transmite o traspasa hacia otras células, a este nivel, al nivel de los botones. ¿Ya? Entonces se transmite a otras neuronas, que transmite el impulso nervioso. Bueno, y como decíamos, mencionamos cuando recién empezamos a hablar del sistema nervioso, que estaba constituido por billones de células nerviosas, billones de neuronas. Y de las células gliales hay 10 veces más todavía. O sea, nuestro sistema nervioso tiene muchas células. Ahora, no son todas exactamente iguales, por lo tanto hay algunas diferencias entre ellas, por lo cual se le puede clasificar. Y nosotros hicimos esta clasificación considerando las prolongaciones, o sea, su estructura, y la función que cumplen estas neuronas. Y según eso teníamos dos grupos, ¿no es cierto?, acá de clasificación. En un grupo estaban las neuronas que llamamos unipolar, bipolar y multipolar. Y en otra estaban la que llamamos la neurona sensitiva, motora y neurona de asociación. ¿Ya? Y finalmente nosotros las mostramos cuando hablamos del arco reflejo, ¿no es cierto? Ahí vamos a volver y vamos a mirar. Veamos entonces. Y aquí está, ¿no es cierto?, la clasificación de las neuronas de acuerdo a la estructura. Y ahí aparecía la unipolar. ¿Por qué habla de unipolar? Porque decíamos, ¿no es cierto?, que en una región del soma sale una prolongación, y esa prolongación se divide. Y una de estas partes va a ser de dendrita, y otra de las partes va a ser de axón. ¿Ya? Las neuronas sensitivas, las vías sensitivas, generalmente son unipolares. Después, la bipolar.
La bipolar, desde el punto de vista de la estructura, es aquella neurona en donde yo voy a encontrar que de dos extremos del soma salen estas prolongaciones. Entonces, una prolongación va a ser de dendrita, por ejemplo, y la otra va a ser de axón. Entonces se dice que es bipolar porque hay dos extremos de los cuales están saliendo las prolongaciones. ¿Ya? ¿Y quién sería, no es cierto, una neurona bipolar? Por ejemplo, en el arco reflejo nosotros vimos que las neuronas, ¿no es cierto?, estaban, se unían, se comunicaban a nivel del médula espinal en el arco reflejo. ¿Ya? Pero hay veces que también puede haber una neurona entre la neurona sensitiva y la neurona motora, puede haber una neurona entre medio. Y esa es la neurona que se llama interneurona. Comunica las otras dos. ¿Ya? Pero esta otra denominación no tiene que ver con la estructura, tiene que ver con la función que ellas cumplen. Y por último, ¿no es cierto?, tenemos este tipo de neurona que si nosotros nos fijamos de distintas regiones del soma, piensen que esto tiene volumen, no es plano, salen prolongaciones. Y esa es la que nosotros llamamos la neurona multipolar. Y es la que predomina en nuestro sistema nervioso. De estas de las dos ahí. ¿Ya? ¿Listo? Bueno, esa sería la clasificación según, ¿no es cierto?, la estructura de la neurona. Y según la función que las neuronas cumplen, aparece la neurona sensitiva, la neurona motora y la interneurona. La neurona sensitiva es la neurona que lleva información desde, o que constituye la vía sensitiva, y lleva información desde el receptor hacia el centro elaborador, que en este caso es la médula espinal. Voy a retroceder para mostrarles acá. Acá. Esta sería una neurona que yo le llamo sensitiva, o que constituye la vía sensitiva, porque lleva información, desde el receptor, va a llevar desde el receptor hacia la médula espinal, que es el centro elaborador. ¿Ya? Y la que llamamos neurona motora va a llevar información desde el centro elaborador, que es la médula espinal, hacia el, ¿no es cierto?, este músculo que nosotros llamamos efector. Este es el efector. ¿Ya? Ahora, y la tercera neurona es esta que está en morado, que actúa o que se encuentra entre la neurona sensitiva y la neurona motora. Esa es la interneurona o neurona de asociación. Puede estar como puede estar. Ya, en este ejemplo está. Ahí estaría entonces la clasificación de la neurona según las prolongaciones y la función. Bueno, hablemos entonces ahora de esta señal con la que funciona, ¿no es cierto?, el sistema nervioso. ¿Ya? Nuestro sistema nervioso es sumamente eficiente porque permite, ¿no es cierto?, coordinar los distintos procesos que ocurren en los seres vivos. Ya hablemos ahora de la especie humana, ya que tiene un sistema nervioso más evolucionado y más complejo. Es decir, un sistema nervioso que cumple muchas más funciones. Y funciones como que se llaman también superiores, o de pensar es una función superior. En cambio, aquellos seres vivos que son más simples, por ejemplo, animales más simples que tienen un sistema nervioso pero mucho más sencillo, tienen la posibilidad de reaccionar, de tener algunos movimientos y nada más. Ellos no van a pensar, por ejemplo. Ellos no van a tomar decisiones, ellos no van a razonar. Ellos no van a tener un lenguaje. Entonces, son todas esas funciones superiores, ya que se desarrollan en regiones específicas, ¿no es cierto?, del sistema nervioso. Pero en términos generales, lo que debemos decir es que este sistema nervioso, para funcionar,
para poder realizar su función de manera eficiente, de manera eficaz, ¿no es cierto?, funciona en base a una serie de señales que se envían, que se mueven por todo el sistema nervioso y que se mueven a gran velocidad. Ese tipo de señales es lo que nosotros conocemos como impulso nervioso. ¿Ya? Entonces es un tipo de señal, primero, con la cual funciona, ¿no es cierto?, el sistema nervioso, las neuronas. Y las neuronas lo traspasan este impulso nervioso, este tipo de señal o información. ¿Ya? Ahora, de esa manera, entonces, se traspasan y se conectan las neuronas y se comunican. Y lo hacen a gran velocidad. O sea, el impulso nervioso viaja a gran velocidad. Y es por eso que nosotros casi instantáneamente podemos ver, podemos oler, podemos escuchar, ¿no es cierto? Todas las funciones en el fondo que cumple nuestro sistema nervioso son gracias a estas células que llevan a cabo este impulso nervioso, que se produce en las neuronas, que se transmite en las neuronas. ¿Ya? Y luego recuerden que las neuronas se van conectando de alguna manera y van formando estas grandes redes neuronales. ¿Ya? Bueno, vamos ahora. El impulso nervioso es un tipo de mensaje o señal electroquímica. ¿Ya? Aquí, para que este impulso nervioso se genere y se propague, participan partículas con carga eléctrica. Esas partículas con carga eléctrica eran los llamados iones. Ya, ustedes han oído hablar desde hace mucho tiempo acerca de los iones, no es la primera vez que se habla de iones. Bueno, y el impulso nervioso entonces se produce y se propaga, ¿no es cierto?, debido a que hay cambios en estos iones que se encuentran en la membrana celular. Bueno, el impulso nervioso entonces, como dice ahí, la información por la cual funciona el sistema nervioso. Este tipo de señal se produce en la membrana celular y viaja por esta. ¿Ya? Ahora, para que se produzca este impulso nervioso debe existir un estímulo. Y más aún, debe haber un estímulo que ya sea externo al individuo o interno, ¿ya? Un estímulo que deba tener una intensidad suficiente como para que este impulso nervioso se genere y se propague. ¿Ya? Si no tiene una intensidad suficiente, ¿no es cierto?, se puede producir el impulso nervioso, pero solamente quedarse en el lugar y no transmitirse hacia otras neuronas. ¿Ya? Bueno, debe tener una intensidad suficiente. Ahora, el impulso nervioso se produce debido a que la membrana cambia lo que llamamos su polaridad cuando hay un estímulo que tiene una intensidad suficiente. Entonces ahora vamos a recordar a lo que se refería a esto de la polaridad de la membrana. Bien, es decir, dice, la membrana de las células se encuentra polarizada. En realidad todas las células, no solamente la neurona. Pero sí, ¿qué es lo que pasa en relación a la polaridad de la membrana de las neuronas? Es que esta polaridad puede cambiar constantemente. ¿Ya? Bueno, aquí estamos mostrando, ¿no es cierto?, la imagen de una neurona y de esta membrana que está polarizada. Entonces, está representado aquí con ciertos signos, menos y más, estos iones que se encuentran al interior y por fuera de la membrana de estas neuronas. ¿Ya? Entonces, el interior de la neurona presenta cargas negativas, o sea, por dentro de la membrana predominan las cargas negativas y por fuera predominan las positivas. ¿Qué quiere decir eso? Por dentro y por fuera hay de los dos tipos de cargas. Por fuera y por dentro hay iones negativos, aquí por dentro hay iones positivos. Afuera hay iones positivos y negativos, pero solo vamos a colocar los que predominan. En el interior predominan o hay más carga negativa y en el exterior carga positiva. Ahora, esto va a estar así y se va a mantener
Ya, y ahí nosotros primero vamos a decir que la membrana está polarizada. Ya. Y como esto se mantiene y no cambia, decimos que esta membrana está en reposo. ¿Ya? Esto no está cambiando, se mantiene siempre igual, o sea, predominando las cargas negativas en el interior y las cargas positivas en el exterior. Es decir, esta membrana se mantiene polarizada. Y eso significa que la membrana está en reposo. Ya. Eso pasa porque no hay una aplicación de un estímulo. Pero si por algún motivo nosotros pudiésemos colocar algún instrumento, otro, no que midiera, sino que con el cual aplicáramos pequeñas descargas eléctricas, nosotros provocaríamos un estímulo que podría hacer que esto cambiara y que se generara un impulso nervioso. Cuando hay un estímulo que hace que estas cargas cambien, se inviertan, y en vez de quedar ahora aquí en negativo, queda positivo, y acá queda negativo afuera, predomina la carga negativa, y esto se propaga, decimos que se generó un impulso nervioso. O lo que se llama también un potencial de acción. ¿Ya? Pero para ello, para que estas cargas se muevan a través de la membrana, estos iones que se mueven, se desplazan, ¿ya? Y ahora no vamos a hablar de cuáles son los iones, porque hay distintos iones, no es un solo tipo de ion, hay distintos iones que bajo ciertas circunstancias siempre se están moviendo y otros que se van a mover bajo ciertas circunstancias. ¿Ya? Entonces, cuando hay estímulos, los iones se empiezan a movilizar y cambia esta polaridad. Y al cambiar esta polaridad, ¿no es cierto? Decimos que se generó un impulso nervioso y que se empezó a transmitir. ¿Ya? Y en ese caso, esta membrana, por lo tanto, esta neurona, salió de su estado de reposo. ¿Ya? Pero eso solo si se aplica un estímulo. Veamos acá. Si se aplica un estímulo, primero aquí yo voy a tener, ¿no es cierto?, esta neurona cuya membrana está en reposo. ¿Por qué sabemos que está en reposo? En este pedacito. Perdón. No pensemos que está todo igual. Ya, entonces, porque las cargas predominantes en el interior son las negativas y las cargas que predominan en el exterior son las positivas. Pero se aplicó un estímulo y eso provocó que se movilizaran cargas y eso causó que se invirtiera esta polaridad. Y se dice que se produjo una despolarización. Entonces, si hay un estímulo que se aplica, que tiene una intensidad suficiente, va a provocar que estos iones se movilicen, ¿ya? Y hagan que el interior quede positivo y el exterior quede negativo. Por lo tanto, esta zona, como dice ahí, va a estar despolarizada. Pero esto va a ser como un efecto dominó. ¿Qué significa eso? Que esto va a ocurrir a nivel de toda la membrana. Y se va a propagar y va a generar otros fenómenos que van a llevar a que esta neurona transmita este impulso a otra neurona. Ahora, podría ser que se propagara finalmente, ¿no es cierto? O no se propagara finalmente. ¿Ya? Bueno, y aquí hay una imagen, ¿no es cierto?, que estaría resumiendo todo lo que hemos visto. Entonces, ahí está mostrando, esto sería esta parte, solo que aquí pusieron en un lado solamente de la membrana. Es como que si se dibujó solo eso, no se dibujó todo esto. Ya, entonces, aquí estamos mostrando que la membrana está en reposo, está polarizada y no cambia. Pero al aplicar un estímulo se va a producir un cambio en esta polaridad y se dice que se despolarizó la membrana.
¿ya? Y esa despolarización se va a propagar. Si se propaga, entonces eso va a ir ocurriendo por todo el axón. Y se va a transmitir el impulso nervioso a la otra neurona. Esta va a ser lo que se llama la neurona presináptica y esta la neurona postsináptica. Porque para que esta neurona le transmita la información a esta otra, se tiene que producir un tipo de unión que se denomina sinapsis, que también lo habíamos mencionado. Para que esa neurona le pueda traspasar el impulso nervioso a otra neurona o a otras neuronas, se va a producir otro fenómeno, otro proceso, que es un tipo de unión-comunicación que se llama sinapsis. ¿Ya? Bueno, entonces así como una se produce el impulso nervioso y se propaga el impulso nervioso. Y nosotros, entonces, aquí tenemos para finalizar esta parte y resumirla, entonces, tenemos una membrana que está polarizada cuando está en reposo. Si aplicamos un estímulo, se va a producir despolarización, ¿ya? Y luego nosotros vamos a poder observar, estudiar, esto se ha visto, que esa membrana se vuelve otra vez, vuelve a alcanzar la polaridad que tenía inicialmente. Y ahí se habla de que se repolarizó. Entonces, por eso yo puse esta fecha acá. Si bien yo estoy mostrando que esta membrana polarizada, debido a un estímulo que se aplicó, se despolariza, como en el efecto dominó, luego se vuelve a polarizar. Y cuando una membrana se vuelve a polarizar, se habla de repolarización. Y al estar otra vez, al haberse repolarizada, otra vez voy a tener una membrana en reposo. Hasta que yo la saque del reposo. ¿Cómo la saco del reposo? Aplicando un estímulo, con una intensidad suficiente. ¿Ya? Bueno, entonces, quiero que se fijen en esta imagen. Se aplica un estímulo, ya, va cambiando esto, y luego vuelve otra vez, lo que se despolarizó aquí, va a volver otra vez a repolarizarse. Entonces aquí yo observo en esta imagen, membrana polarizada, membrana que se despolariza, membrana que se repolariza. Ahí está. Y lo último que voy a mencionar es esto. Nosotros habíamos hablado de que las neuronas podían tener su axón recubierto con lo que llamábamos la vaina de mielina. Ya, esa vaina de mielina estaba formada por células que, dependiendo de la parte del sistema nervioso, podía ser formada por las células de Schwann o por otras que se llaman oligodendrocitos. Ya. Cuando el axón está cubierto por vaina de mielina, el impulso nervioso llega por acá, se propaga por la membrana y no se mueve por aquí, sino que va a saltar. Y ahí decíamos, incluso está en una de las clases, que se produce lo que se llama una conducción saltatoria. Va saltando por los nodos de Ranvier, va saltando por estas regiones desnudas. O sea, esto actúan como aislantes del impulso nervioso. Aísla. Y por lo tanto, eso hace que se pueda transmitir el impulso mucho más rápido. Hay axones en que esta vaina no está, están desprovistos de esta vaina, y el impulso nervioso recorre todo el axón, lo cual lo hace un poco más lento. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando el impulso nervioso recorre todo el axón, se dice que la conducción es continua. Pero cuando lo hace saltando por estas zonas desprovistas de vaina, se dice que, ¿no es cierto?, la conducción es saltatoria. ¿Ya? Bueno, eso lo habíamos visto y ahora supuestamente debería quedar más comprendido. Ya, niños, ¿alguna duda? Ailín, Javier, los que se muestran o los que no se Profe, muestran también, dígame. yo tengo una, mm,
¿Cuándo va a subir esta clase a YouTube? Hoy día, Hoy. pero eso mismo está en las otras clases también. Aquí están Ah, no, resumidas sí, las sí, clases. pero que aquí está más resumido para cuando se viene la prueba poder verla a estudiar mejor. Y acuérdate que en las otras también aparecen unas animaciones. Ya. Están más desarrolladas las Y ideas. esto es todo lo que va a entrar en la prueba, ¿verdad? Sí, no es poco. Ya. Ya. Ojalá que estudien niños y que lo den, que queden la prueba. ¿Ya? Listo, Andresito, muchas gracias. Gracias a usted, profesora. Niños, que Gracias, estén bien. niños. Cuídense mucho, no se expongan, por favor. Cuiden a sus familias. Muchas gracias, profe Ivonne. Ah, Y perdón, hay una guía. Sí, pues la guía que hicimos la semana pasada está en web class. Para las que no lo vieron.